Hola cracks, espero se encuentren excelente. Dying Light 2 tiene una duración considerable y hay docenas de pequeñas decisiones que deben tomarse antes del final. Sin embargo, muchas de ellas terminan siendo bastante insignificantes, y sumado a eso, Techland mantuvo el final extremadamente abierto a la interpretación del jugador, al igual que ocurre con los finales en The Following, la expansión del primer Dying Light. Dicho eso, con un final de esta característica, seguro que muchas preguntas inundarán la mente de varios una vez que lleguen los créditos. Primero, quiero aportar algo de contexto. El juego sigue la historia de un peregrino llamado Aiden Caldwell, mientras busca a su hermana perdida, Mia. Su búsqueda lo lleva al último bastión de la civilización humana, una ciudad llamada Villedor. A lo largo de su travesía, Aiden debe tomar muchas decisiones, incluyendo a quién debe entregar la ciudad, todo ello en medio de una guerra civil. Hay muchos diálogos y se tocan demasiados temas, y eso sin contar los easter eggs y referencias al juego anterior, por lo que para muchos puede resultar engorroso. Es por eso que quise hacer una lista con las 10 dudas más importantes que nos dejó Dying Light 2 Stay Human. Para empezar, ¿cuál es el final canónico? Lo primero que probablemente se preguntarán es ¿cuál es el final correcto? Bien, hay dos finales principales, con algunas variantes más pequeñas de cada uno, dependiendo de las decisiones que hayamos tomado a lo largo de la aventura. En un final, Aiden salva a la One y permite que Villedor sea arrasado con misiles. En el otro, Aiden escapa de la instalación X-13 y deja que la One estalle los misiles antes de que se lancen. De cualquier manera, Aiden dejará la ciudad, pero dependiendo de algunas pequeñas opciones, puede irse solo, con Hakon o con la One. Que quede claro que Aiden siempre abandona Villedor, independientemente de las decisiones previas. Y la gran pregunta es, ¿cuál es el verdadero destino de la ciudad entonces? Si los misiles arrasan con todo, el laboratorio de Waltz permanece intacto. Esto puede significar que aún se podría desarrollar una cura a partir de su investigación más adelante, si alguien con las capacidades o una organización toma el control nuevamente. O, si no, la instalación se destruye junto con la posible cura, pero una de las últimas civilizaciones humanas en la Tierra se salva. Cualquiera de los dos finales tiene grandes implicaciones, pero ninguno define nada al fin y al cabo, lo que nos lleva a la siguiente duda. ¿El final realmente importa? Quizás más importante sería preguntar si acaso algo de lo que hacemos con Aiden importa después de todo. Como vimos en el primer Dying Light, el final realmente no importaba. Después de los acontecimientos del primer juego, en realidad el SAI sí logra dar con una cura para el virus Harran. Por supuesto, se entrometen de nuevo donde no deben y el virus se esparce por el mundo de todos modos. Techland mantiene todo en un tono vago en sus juegos, hasta el punto de que la mención de que Harran fue borrada del mapa podría significar que fue invadida por infectados, o literalmente fue borrada del mapa al activar la bomba nuclear en uno de los finales de The Following. Pero una vez más, reitero, dejan todo a la interpretación del jugador, por lo que los eventos y todo lo que hacemos en Villedor podrían no tener relevancia en futuros títulos de la saga, así como lo que hicimos en el primer juego tampoco importó. La tercera incógnita que nos deja el juego es si alguien más sobrevivió a los eventos de Harran. Spike es una cara reconocible que todos los fanáticos del primer título nos alegramos de ver en la secuela, entonces si sobrevivió al brote de Harran, alguien más tuvo que hacerlo. Es un concepto muy interesante, dado que fue él quien ayudó a muchas personas a abandonar ese lugar para ponerlos a salvo. Pudieron haber formado una comunidad en el exterior y asentarse en algún sitio, o quizás no. Tal vez simplemente se dedicaron a deambular por el mundo sin un punto fijo. Al inicio de Dying Light 2 vemos que solo están Spike y Aiden, por lo que también sería una posibilidad que, tras tantos años intentando sobrevivir en el apocalipsis, todas las demás personas que escaparon de Harran junto con Spike hayan muerto. Dado que Techland deja todo a la mera suposición de los jugadores, no podemos descartar nada. Quizás todo se resuelva con un DLC de la historia de Spike. ¿Cómo es que abandonó Harran y sobrevivió tanto tiempo? ¿Cómo conoció a Aiden y lo entrenó en el parkour? Y sobre todo, ¿qué hacía Spike durante la estancia de Aiden en Villedor? Son muchas incógnitas, y tal parece que no obtendremos respuestas a corto plazo. Y a todo esto, ¿qué pasó con el misterioso collar? Se trata de una pregunta muy importante. Techland lanzó un cómic titulado Banshee, Soy la Cura. Este cómic tenía lugar solo unos meses antes de los acontecimientos de Dying Light 2. Sigue la historia de una científica que ha desarrollado una cura para el virus y la esconde en un dije. Al final del cómic, la científica enfrenta su propia muerte, pero antes le entrega el collar a su amiga. Ella también muere, pero se convierte en una Banshee. Pero no cualquier Banshee, lo que significa que la cura está literalmente en algún lugar cerca de Villedor, o eso se supone, esperando a ser descubierta. Duda número 5. ¿Waltz realmente es tan malo como lo pinta la narrativa? Se nos mete en la cabeza desde el principio que Waltz es un científico malvado y que abusa de sus conocimientos y recursos. Aiden incluso tiene flashbacks que lo prueban.
Sin embargo, dichos recuerdos son demasiado borrosos y la evidencia no es precisa. Durante la pelea final contra Waltz, este presiona a Aiden para recordar que en realidad Mia no es su hermana. De hecho, Mia es hija de Waltz, y por eso él jamás le haría daño. En ese preciso momento, todos los recuerdos grotescos que tenía Aiden sobre Waltz cambian. Ahora, Aiden tiene un nuevo recuerdo que representa a Waltz como un padre cariñoso y amable. Y para reforzar este hecho, existe una carta escrita por uno de los otros niños que estuvieron bajo la custodia de Waltz, y este niño refleja en sus palabras que parece haber disfrutado mucho su tiempo en el laboratorio. No obstante, también encontramos evidencia de que Waltz fue un hombre incomprendido y muy apasionado, que buscaba una cura por cualquier medio necesario y sin importar el costo. Una incógnita que a todos nos queda es si Aiden al final pierde su lucha contra la infección. Al final del juego, Aiden entra y sale del modo Berserker cada 2×3. Parece que su transformación es inevitable, y esto lo impulsa a dejar Villedor sin importar cómo sea el desenlace del juego. La gran pregunta que nos queda es si realmente se convierte en una especie de infectado especial dotado de fuerza extrema y con inteligencia. El propio Waltz cuenta que Aiden asimiló la fórmula experimental mejor que cualquier otro niño de pruebas. Podría ser que las convulsiones de Aiden sean una especie de mecanismo de adaptación a su nuevo estado. En lugar de morir o convertirse, Aiden podría resultar en un superhumano, un humano consciente, pero adquiriendo todas las fortalezas físicas de los infectados, ya que si decide rescatar a Lawan, en vez de ceder a sus instintos más básicos, Aiden parece tomar el control de sus impulsos y utiliza sus nuevas habilidades para salvarle la vida a Lawan. Aunque la respuesta parezca lógica luego de ver esto, lo cierto es que el final del juego queda abierto a la posibilidad de que Aiden simplemente no pueda manejar a voluntad su estado salvaje y como destino final termine sucumbiendo a la infección. Ahora bien, ¿qué sucederá con el trabajo de Waltz? Dependiendo del final, la búsqueda febril de Waltz por una cura podría tener ramificaciones significativas para el futuro de la franquicia. El peor de los casos es que toda la investigación desaparezca con la explosión de los misiles. Ciertamente, él no es el único científico loco que trabajaba en una cura del virus Harran, por lo que aún queda esperanza para el mundo, pero el desarrollo de una cura ciertamente se retrasaría varios años. Alternativamente, si Villedor de verdad fue arrasada, alguien con el ingenio suficiente podría dar con toda la investigación de Waltz y fácilmente continuar donde lo dejó. Por supuesto que también podría darse el escenario donde la información cayera nuevamente en manos equivocadas, provocando una nueva odisea para salvar el planeta. De cualquier forma, la cura de Waltz podría significar grandes cambios para juegos futuros. Y hablando sobre el futuro de la franquicia, ¿el SAI realmente desapareció? El Servicio de Auxilio Internacional es bien conocido por sus prácticas turbias y sus recursos globales casi ilimitados. Por tanto, es muy plausible que no colapsara. Fácilmente podrían estar ocultos en una instalación bajo tierra, esperando que el mundo se calme nuevamente. Tampoco es alocado pensar que el SAI pueda estar moviendo todos los hilos desde las sombras, poniendo al mundo en situaciones horribles solo para recopilar datos sobre lo que está sucediendo. Pero no todo se trata del SAI. ¿Qué pasa con el resto de sobrevivientes? ¿Quedan otros asentamientos en pie, además de Villedor? Primero estaba Harran, luego Villedor. Dying Light 2 afirma que Villedor es la última oportunidad que tienen los humanos de sobrevivir, pero es casi seguro que esto no sea del todo cierto, ya que Villedor está en Europa. Nadie tiene vehículos que funcionen y mucho menos teléfonos celulares. América del Norte, por ejemplo, está a un océano de distancia y podría tener ciudades que aún resisten, solo que han perdido el contacto con el resto del mundo. Pero déjenme saber qué piensan de esto, cuáles serían las chances. Y por último, ¿cuán peores pueden ponerse las cosas a partir de aquí? Quizás una de las ideas que más invita a la reflexión es qué tan bajo puede hundirse el mundo en el universo de Dying Light. Techland ya hizo todo lo posible para darnos contexto. Pasamos de una sola ciudad a todo el mundo cayendo ante un virus agresivo, por lo que será difícil encontrar un nuevo objetivo y que sea más grande que el planeta Tierra. Con todo eso, es válido plantearse cómo podría exactamente el próximo juego superar a Dying Light 2 en ese sentido, y qué tan peligrosas podrían llegar a ser las nuevas variantes de infectados. Como dije, el mundo quedó pequeño para el alcance del virus, y si lo conectamos con lo que dijo Timón Smectal en una entrevista, el líder de diseño dejó salir que los fanáticos no deberían tener demasiadas esperanzas de que los próximos DLCs y adiciones a la historia del juego tengan lugar en el espacio. Sin embargo, es probable que algo así suceda posiblemente durante el tercer o cuarto año de soporte planificados. Si bien es un comentario algo ambiguo, sugiere que algo bastante extraño podría llegar a Dying Light 2, o eventualmente a futuras entregas. De todas formas, ahí se los dejo al tema para que comenten sus especulaciones y opiniones. Por mi parte es todo, cracks. Buenas noches, buena suerte y permanezcan humanos.